Muy bien, muchas gracias. Qué bendición tan grande poder abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nosotros, como hicimos el jueves. Los magos recibieron 3 regalos maravillosos, regalos asequibles para ti y para mí, por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo. Esos 3 regalos que en Mateo capítulo 2 dice, no vamos a ir ahí, solamente los nombro porque, por supuesto, no quiero en ningún momento dejaros, pero vieron ellos con sus ojos a Emmanuel, Dios con nosotros. Vieron al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios que se postraron y le adoraron y le rindieron culto en su presencia. Qué bendición en la misma presencia del Señor poder estar ahí. Le vieron con sus ojos. Qué regalo tan maravilloso. Además recibieron revelación de la palabra de Dios, revelación de lo alto, mientras estuvieron ahí en la casa, en la presencia del Señor, nos dice la palabra de Dios. Y una cosa tan bonita, el tercero de los regalos que ellos recibieron fue que el gran guiador les mostró el camino. Dice la palabra de Dios que cuando le anunciaron que en Belén, de Belén, vendría el Cristo, el Mesías, dice que este sería un gran guiador que apacentaría a su pueblo. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 12 del capítulo 2 de Mateo, que volvieron por otro camino siendo guiados por el Señor. O sea, el que es el camino, la verdad y la vida, les guió. Y es así que todo aquel que, bueno, en cuanto a los magos, no volvieron por el camino que quería Herodes que volvieran. No volvieron por el camino de Herodes, se fueron por el camino del Señor. Y es así que todo aquel que viene al Señor deja su camino y va por el camino del Señor. Qué bendición tan grande. Pero bueno, hoy nos trae otro tema, por supuesto relacionado con la misma persona, con Jesucristo, con la palabra de Dios, y os quiero llevar a Primera de Samuel, capítulo número 7, y ahí vamos a estar estudiando capítulo número 7, versículos del 3 al 17. Repasando el año y pasando por Betel, Gilgal y Mizpa. Al repasar el año debes de pasar por Betel, Gilgal y Mizpa. ¿Has repasado tu vida así? Samuel lo hacía cada año y confrontaba al pueblo cada año para que ellos repasaran su vida, a ver si habían pasado por Betel, por Gilgal y por Mizpa. ¿Qué nos enseña Betel, Gilgal y Mizpa? ¿Qué quiere decir que cada año deberíamos de sentarnos, parar y meditar y repasar nuestra vida? Pero antes quisiera traeros al contexto de este texto para entender todo lo que el contexto histórico y en qué momento Samuel se presenta delante del pueblo para exponerles un gran problema que tienen, una gran infidelidad que están mostrando y un camino de perversión y de pecado y de idolatría en el que están andando. Así que dice la palabra de Dios que Samuel, este sacerdote y profeta, pues diría yo, y juez, el último de los jueces, hablaba y juzgaba al pueblo. Y para vosotros, hermanos, que habéis pasado por la puerta estrecha y andáis en el camino estrecho que lleva a la vida, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quisiera traeros a este momento de autoexamen o de dejar que el Señor examine nuestra vida y que el Espíritu Santo nos hable. Pero antes vamos a ir al Señor en oración.
Amado Padre Dios Santo, te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tu palabra no está escrita sin propósito. Tiene una gran razón de ser, tiene un gran propósito para nuestra vida. Y cada cosa que se ha escrito ha sido escrita para nuestra enseñanza, como ejemplo para nosotros. Y aún todo el Antiguo Testamento tiene mucho para aplicar a nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Enséñanos y que tu siervo, Señor, sea en tus manos un instrumento en el que toda la gloria y toda la honra la recibas tú, porque solo tú puedes tocar nuestra alma, entrar en nuestra mente y hablar a nuestra conciencia para que de verdad estemos dispuestos a entregar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en tus manos. No pueden estar en mejores manos, en las tuyas, Señor. Te lo pedimos, te lo imploramos y te lo agradecemos por hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué enseñanzas hay para nosotros de este recorrido anual de Samuel, del profeta Samuel? Como os estaba diciendo, antes de ver esto quisiera entrar en contexto los días en los cuales ejercía su ministerio el profeta Samuel o el juez Samuel. De hecho, así nos dice el título, que no es inspirado, pero se muestra claramente que tiene razón. El título que está puesto ahí encima del versículo 3 en algunas Biblias, que dice juez de Israel. Es ese juez que el último de los jueces, y este tiempo está aconteciendo justo en el tiempo final de los jueces. Este libro caería dentro del libro del tiempo de los jueces. Así que Samuel está escribiendo y está diciendo que realmente en ese tiempo Samuel, la sociedad, el pueblo, la nación de Israel, lo que debería llamarse el pueblo de Dios, que muchas veces la gente se llama cristiano, pero no es de Cristo. Mucha gente se llama de nombre que parece que reconoce que tiene un ser superior en su vida, pero no es superior en su vida. Ellos son superiores para tomar sus decisiones, o se creen superiores para tomar sus propias decisiones. Y así estaba ocurriendo que en esos días que Samuel ejercía su ministerio, se caracterizaba por el estado de ruina en la que se hallaba el pueblo de Dios, en todo lo que Dios les había confiado. Habían quebrantado la ley, el sacerdocio estaba arruinado. Y recordad que Elí era el sumo sacerdote y los hijos de Elí habían llegado a suponer que podrían llevar el arca del pacto sobre ellos y que todo sería como según a ellos le apetecía con su Dios, todo sería victoria. Como si fuera un amuleto, una reliquia. Yo tengo mi reliquia, mi amuleto, y lo vamos a utilizar a nuestro antojo. Ni hay amuletos, ni las reliquias hacen nada, y mucho menos a Dios nadie le va a usar a su antojo. Ni siquiera diciendo, como yo sé que Dios quiere lo mejor para nosotros, mucho cuidado. Eso demuestra un gran desconocimiento de los atributos de Dios, de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Hay un abismo de distancia entre Dios y nosotros. Sin embargo, Dios ha sido tan misericordioso que, no pudiendo nosotros acercarnos a Dios, Él se acercó a nosotros. Mira por dónde. Pero sigo. En este tiempo, el arca del pacto estaba en poder de los filisteos. Cuando los hijos de Elí llevaban el arca, los filisteos vinieron, atacaron y les robaron el arca y se la llevaron a su templo. Y solo por la misericordia de Dios y solo por el arca fue devuelta sola a la tierra de Israel. Y cuando regresó el arca, a propósito, sabéis que el arca regresó montada en un carro y una vaca que tenía terneros pequeñitos, dejando a sus terneros, a cosa imposible de hacer, y sola
se aleja de sus terneros gimiendo y como llorando, y va hacia Israel y devuelve el arca. Milagro de Dios. Y dice que la Biblia nos dice que el arca, en primer lugar, lo recibieron en la casa, se posó en Bet-Semes. Y los hombres de Bet-Semes creyeron que podían hacer como les diera la gana con el arca. Y dice que la abrieron y miraron dentro y murieron 50.000 hombres. ¿Os parece cualquier cosa? Dice primera de Samuel 6:19, tenéis ahí, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo 50.070 hombres, me había dejado 70, 50.070, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Él es mi Dios, pero Dios es santo, santo, santo. No puedo jugar con Él. Si es tu Dios, respétalo como Dios, hónralo como Dios y glorifícalo como Dios y sírvele como Dios. Y a Dios no le da igual de qué manera le adoramos. Vivimos en una sociedad y vivimos en una cristiandad con comillas donde creen que le pueden adorar a Dios como les dé la gana, como bien les parezca. Y a Dios no le da igual. Dios es santo, santo, santo. Y en lugar, los de Bet-Semes, cuando ven esta situación, en lugar de ajustarse a Dios, ¿sabéis lo que deciden? Fuera, largo de aquí. Si tú me vas a juzgar porque he cometido un error, un fallo, un pecado, pues entonces no te quiero en mi vida. Así hace la carne, así hace el mundo. Cuando Dios pone las cosas en su sitio, lo que decimos es: Dios, apártate de mi vida. Hicieron lo mismo con el Señor Jesucristo. Los de Bet-Semes cogieron y dijeron: ahora vamos a mandar a ver quién quiere coger el arca, que nosotros no la queremos. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, la presencia de Jehová. Y si Jehová me va a hacer tan santo que me exige a mí que sea santo, entonces me aparto del santo para no ser santo. ¿Es así como solemos hacer en nuestra vida? En el tiempo de Jesucristo hicieron lo mismo. ¿Os acordáis de la historia del Gadareno, el endemoniado Gadareno? Viene el Señor a Gadara y ese hombre endemoniado que tenía no sé cuántas legiones de demonios, lo sana, le libra de los demonios, es un hombre cabal en su sano juicio, se sienta a los pies de Jesucristo a escuchar, los demonios salen y entran en los cerdos, que un judío no debería de estar participando con los cerdos, porque la carne de los cerdos era inmunda, carne inmunda para ellos, según la ley judía, por supuesto. Cristo ha roto ya eso, lo digo simplemente entre paréntesis, y vienen los gadarenos, ¿y qué le dicen a Jesucristo? ¡Uy! Señor, esto que has hecho es muy fuerte, mejor que te vayas de nosotros. Y no lo dijeron en sus palabras, pero que preferimos a los cerdos y a los endemoniados que a ti. ¿Será posible? Pero así es como es la carne, así es como es el mundo. Y por eso a la gente, cuando digo esto, incluso hay cristianos que nos gustan. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchas hermanas y hermanos me han dicho: hermano, el respeto a Jehová, el temor no. ¿Ah, sí? O sea, ¿que no temes a Dios? Tenemos un concepto de que Dios es un viejito que nos escucha, nos aconseja, y nosotros hacemos según nos parece, y a veces nos ayuda. No. Él está por encima de todos nosotros. Es el Altísimo, es el Supremo.
Es el omnisciente, que todo lo sabe, todopoderoso. Él es el eterno. Y Él es Jehová de los ejércitos. Y ese todo poder se manifiesta. Es el que tiene la justa ira contra el pecado. Es el que cuando uno se burla y se ríe de Él, cuando es amonestado y la palabra de Dios le ha llamado, es realmente aquel que dice que el furor de Jehová está contra Él. Terrible cosa es caer en manos del Dios airado. Hermano, este Dios es el que llegó a Betsemes y ellos dijeron, si nos va a ser tan santico, no, preferimos una iglesia que sea más libre, que sea más abierta, que sea más... No. Adiós. Así que en ese contexto, en ese momento, es en el que se encuentran. Los de Kiriath Jearim se llevaron el arca del pacto de Dios y pusieron el arca en la casa de Abinadab. ¿Y qué hicieron? Pues nos ajustaremos al Señor. Si el Señor es así como lo quiere, pues así lo vamos a hacer. Y dice que Abinadab cogió a su hijo Eleazar y lo santificó. ¿Sabéis qué significa santificar? Lo apartó para dedicarlo solo al servicio al Señor. Y se santificó. Además, el mismo Samuel, no solamente, fíjate que no es Dios tan malo. La casa de Abinadab fue bendecida y Dios le bendijo grandemente. Pero además el pueblo estaba peor aún. Al mismo Samuel, el último de los jueces, le habían rechazado. Mira, Elí y sus hijos fatales, sacerdotes fatales, no queremos seguirles a él. Eso. Y tú ya eres muy viejo. Y tus hijos no son lo mismo que tú. No te llegan ni a la altura de tu calzado. No, tus hijos tampoco. Y orando Samuel, Dios le dice, no te rechazan a ti, tranquilo, me están rechazando a mí. ¿Por qué? Porque han pedido tener un rey. Porque no quieren que yo sea el rey de ellos en su vida. Porque tenían una monarquía absoluta de Dios. Eso es exactamente lo que tenían. Dios era su rey. Pero ellos no querían. Y me llama mucho la atención. Dice la palabra de Dios, queremos ser como los demás. ¿Has escuchado eso alguna vez de tu hijo cristiano? De tu hijo. Quiero ser como los demás. El Hijo de Dios, si bien es un ser humano igual que los demás, es un hijo de Dios. Y eso no es ser igual que los demás. ¿Sabéis lo que son los demás que no son hijos de Dios? Os lo digo en palabras del Señor, hijos del diablo. ¿Hijos del diablo y hijos del Señor van juntos? ¿Se entienden muy bien? ¿Están de acuerdo en todo? ¿Toman siempre las mismas decisiones? Ahora, eso no nos hace superiores, ni nos debe de hacer soberbios para despreciar ni maltratar al otro. Al contrario, misericordia y compasión para invitarles y hablarles de la bendición que tenemos nosotros. Ojalá que nunca, pero así es la carne, deseemos ser como el mundo. Deseemos que nunca deseemos hacer las cosas malas que hace el mundo y participar del mundo. Dios nos guarde. Y ante semejante situación, el primer libro de Samuel nos narra cómo desde la ciudad de Ramá, donde vivía Samuel, ejercía su ministerio.
Y al mirar a Samuel no le vemos realizar ninguna acción heroica. Tú te pones a mirar y a ver, ¿qué hizo? Pues no conduce a los ejércitos, no es el capitán de los ejércitos, no mata gigantes, no mata leones. ¿Y qué hizo Samuel? Pues tampoco lleva puertas a lo alto del monte, ni derriba templos de los dioses falsos y paganos. No hace milagros espectaculares. ¿Y qué hace Samuel? ¿Y sabéis por qué no hace ninguna de esas proezas visibles para todos? Porque Dios consideró que no era el momento de ser visto de los hombres. Al contrario, consideró que este momento en que vivía el pueblo de Dios o la nación de Israel era el momento de vivir en íntima comunión con el Señor. Estamos pasando por una pandemia, estamos viendo que no tenemos muchas oportunidades de ser vistos y de salir a la calle, pero es el momento en que Dios dice, yo creo que este es el momento en que quiero que tú estés en íntima comunión conmigo. Yo creo que es el momento, y es lo que le pasó, de pelear esta batalla de rodillas. Es el momento de enfrentarse a la presencia del Señor en el silencio. Y esto es lo que Samuel hacía intercediendo por el pueblo pecador y que vivía en pecado. Nos dice en el 7, versículo número 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré. Pero hombre, ¿no vas a ser el capitán del ejército? Yo oraré. Y no es extraño que Samuel sea nombrado en los Salmos, en el Salmo 99, versículo 6, como aquel gran orador que oraba a Dios e intercedía por el pueblo. Dice el Salmo 99, 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Este era un hombre que oraba de verdad, de rodillas, de corazón, entregando su vida al Señor, y él le respondía. Y vaya si le respondía. Filisteos, ¿sabéis quién mató a toda la familia de Saúl y al ejército de Saúl? Los filisteos. No eran cualquier cosita. Y entre ellos gigantes. Y Dios dice, ni con espada ni con ejército. Ora al Señor y mi Santo Espíritu será el que obrará en tu vida. Y Samuel lo sabía. Samuel lo sabía. Así que en medio de esta situación es en la que se encuentra Samuel. Cada año Samuel salía para hacer el mismo recorrido y visitar Betel, Gilgal y Mizpa. Y luego regresaba a Ramá, que era donde estaba su vida, su casa. No iba a Silo, donde estaba el tabernáculo. Ya eso quedó de lado. Fíjate, pero el arca estaba en un pequeño tabernáculo que le habían hecho, no era el tabernáculo, un pequeño tabernáculo que habían hecho en la casa de Abinadab. Pues, ¿qué enseñanza nos proporcionan estos lugares? Pues estas cosas han sido escritas para amonestarnos a nosotros. En primer lugar, Betel. ¿Sabéis lo que significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Betel, casa de Dios. Y miré las palabras Betel, Bet, y luego El, y Bet significa casa, y Él es el Todopoderoso. Así que, o fortaleza. Así que Betel era la casa fuerte, o la casa del Dios fuerte, o la casa del Todopoderoso. Casa de Dios. Casa de Dios.
En esta casa el Señor ha puesto su nombre. En ella podemos acercarnos a Él. ¿Y sabéis qué es la casa de Dios hoy? La iglesia es la casa de Dios. Y en esta casa el Señor ha puesto su nombre para acercarnos a Él y gozar de su santa presencia y rendirle culto, que es el propósito de esta mañana. Hermanos, por eso estáis aquí en la casa de Dios. Y la casa de Dios no son necesariamente las 4 paredes en las que estamos. Es el cuerpo de Cristo que se reúne para alabarle y glorificarle. Y no queremos un cuerpo desmembrado, y por eso cada uno de vosotros sois casa de Dios para alabarle al Señor. Y no da lo mismo que te quedes en tu casa. Lo hemos entendido. Y eso es importante. Dice en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, en la casa de Dios. ¿Necesitas socorro de Dios? Ven a la casa de fortaleza, a la casa del Todopoderoso. Dios obrará en tu corazón y en tu vida. Él lo es. Dice en Hebreos 10, 22, hablando de acercarnos a Él, dice Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabéis qué es el propósito de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo? Todo esto. Si no te acercas al Señor a través de la palabra de Dios, que se predica en la casa de Dios, y de la obra del Espíritu Santo, entonces no vas a recibir todas estas bendiciones. Y entonces dice, y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, es lo que hacemos los hermanos en la casa de Dios, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora escucha, no dejando de congregarnos. Hermanos, Dios tiene muy ricas bendiciones en Betel para ti y para mí, en la casa de Dios. Y Dios quiere obrar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, casi diría por mala costumbre, pero bueno, por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mala costumbre si no vienen a congregarse, buena costumbre si vienen a congregarse. Y otra vez, hermanos, no os equivoquéis, no se trata de números, se trata del Señor. Venimos a juntarnos con el Señor. Es la cabeza. Yo no quiero un cuerpo sin cabeza, y Él es la cabeza y está con nosotros. Qué bueno es que podemos estar juntos y alabar y glorificar al Señor. Hermanos, nada puede cambiar la verdad de Dios. Samuel era consciente de ello y lo demostraba encaminándose lo primero a la casa de Dios. ¿Quieres arreglar tu vida? ¿Sabéis lo que hace la gente cuando se aparta del Señor? Se aparta de la casa de Dios. No, si quieres arreglar tu vida, y hablé con una hermana hace tiempo que me dijo, cuando esté bien, vendré a la iglesia. No, es todo lo contrario. Cuando estés mal, es cuando más necesitas la iglesia, hermana, hermano. Es cuando más Dios puede ayudarte y obrar en tu vida. Es la casa. Betel, casa de Dios. Lo sabemos muy bien. ¿Sabéis que el enemigo de Dios, ¿sabes a dónde está dirigiendo sus ataques? A la iglesia. Que no se reúnan muchos, que sean poquitos, que se tapen la boca, que no sé cuántos. Y yo estoy diciendo, yo entiendo que hay formas de verlo. Pero por supuesto estamos viendo como que cada vez es más difícil ir a la casa de Dios. Y nos lo ponen más difícil ir a la casa de Dios. Dirige el ataque contra la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15.
columna y baluarte de la verdad. ¿Es la iglesia tu baluarte? ¿Sabéis lo que es la palabra baluarte? Apoyo, soporte, base. ¿Es la iglesia la base de tu vida? ¿Es la iglesia el soporte de tu vida? ¿Es la iglesia para ti ese apoyo que siempre tienes en tu vida? ¿Nos damos cuenta cómo el mundo y el diablo buscan cerrar la iglesia? Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra de Dios en Efesios 5:25. La amó y se entregó a sí mismo por ella. Y dice que así también Él la sustenta y la cuida. ¿Quieres estar sustentado y cuidado? A Betel, casa de Dios. Luego de ahí recogía todo y iba a Gilgal. De allí pasaba otro tiempo en Gilgal. Gilgal tiene una historia bastante larga, pero realmente resumiéndola, la palabra Gilgal significa círculo de piedras. Y cuando el pueblo de Israel, viniendo en el éxodo de Egipto y entraron en la tierra prometida, al primer lugar donde entraron era Gilgal. Y al entrar allí, Josué, que era el capitán, porque ya Moisés había sido llevado por el Señor, enterrado por el Señor, Josué mira al pueblo y dice, el pueblo es incircunciso. Y en Gilgal circuncidó a los incircuncisos Josué. De allí hicieron un círculo de piedras y allí quitaron la carne de sus vidas que Dios quería que fuera quitada. Dice Josué 5:8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, la vergüenza de vuestras vidas, la esclavitud que arrastrabais en vuestra vida. Hoy lo he quitado, hoy has dejado de ser un esclavo del pecado y del mundo y hemos echado fuera la carne. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y esto es figura realmente de la muerte al pasado, dejar lo carnal atrás. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Entiendes? O sea, hoy nosotros tenemos que pasar por Gilgal. Santifícate al Señor. Quita de ti todo aquello que es un estorbo para amar, servir y entregarle tu vida al Señor. Déjalo atrás. No decimos así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. ¿Y qué pasa con lo otro? Las cosas viejas pasaron, quedan detrás. Nosotros seguimos con Cristo, quitando todo lo que es un estorbo. ¿No dice la palabra de Dios que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos, quitándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia? Quita la carne de tu vida y entrega tu vida al Señor. Dice en el versículo número 13 de Colosenses 2, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¡Qué bendición, Dios! Ahora mi carne de pecado ha muerto en ti, clavada en la cruz, y ahora soy perdonado por ti y soy una nueva criatura para tu honra y gloria, porque me has hecho nacer de nuevo. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero esto que es para entrar en la vida cristiana es un cotidiano hacer en nuestra vida. Cada día el apóstol Pablo decía no a la carne para decir sí al Espíritu. Cada día moría a la carne para estar vivo para Cristo. Y así nos dice en Romanos el apóstol Pablo,
que no basta pasar por el lugar de la circuncisión para acabar con lo que es carnal. Hay que permanecer en Gilgal, a los pies de la cruz, donde nuestra carne fue crucificada. Dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora la carne no puede ser quien controla tu vida. Así que Gilgal era el lugar al que el pueblo tenía que volver continuamente. ¡Qué bendición tan grande! Y allí es así como recobramos fuerzas en lo secreto con el Señor, confesando nuestro pecado y nos fortalece. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice ese salmo de confesión, el Salmo 51:6, donde David confesaba su pecado. Qué bueno, ahí en el secreto con el Señor, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí recibimos esas fuerzas como el Señor quiere darnos para nosotros. En Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recuerda, el ejército volvía a Gilgal, recuperaba, confesaba su pecado, arreglaba su vida con el Señor, recuperaba fuerzas y salía del campamento a seguir batallando. Ese es el Gilgal por el que tú y yo tenemos que pasar. Santificación a nuestro Señor. Mizpa, y yo sé que se va el tiempo, pero es importante, Mizpa. La palabra Mizpa significa atalaya, torre de vigía, torre de vigía. En Génesis tenemos a Jacob hablando con Labán cuando se ha ido de él, y Labán viene detrás de él y lo alcanza, y ahí cuando hablan ellos hacen un pacto, y en ese pacto que hacen dicen lo siguiente: Jehová atalaye entre tú y yo, Jehová Mizpa entre tú y yo, y llamaron a ese lugar Mizpa, nos dice la palabra de Dios. Atalaye Jehová entre tú y yo, y cuando nos apartemos el uno del otro. Y ahora Mizpa es el lugar donde tenemos aquí, donde Samuel congregó al pueblo después de tantos años. ¿Sabéis cuántos años llevaba el pueblo no adorando a Jehová? Dice 1 Samuel 7:2, desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. 20 años apartados de Dios, 20 años sin adorar a Dios, 20 años sin servir a Dios, 20 años sin darle culto a Dios. ¿Y sabéis cómo se siente una alma que de verdad sabe que hay un único Dios verdadero y que es el único que merece toda honra y toda gloria? Y dice la palabra de Dios: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es que se dolía de ver realmente, y no era porque eran buenos. Es que dice: otra vez hemos caído lo mismo, otra vez hemos hecho lo mismo, otra vez no venimos al Señor, otra vez nos apartamos del Señor. ¿Qué vamos a hacer? El Señor allí les humilla y les habla. Pasas por Mizpa y necesitas examinar tu corazón. Dice el versículo número 7:3. Y tengo que cortar porque hay más para hablar, pero el tiempo se ha ido. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad. Si tú te quieres volver a Jehová, quita de tu vida aquellas cosas que son un estorbo.
Quita los ídolos. Quita todo aquello que es un ídolo en tu vida. ¿Sabes lo que es un ídolo? Todo aquello que se interpone entre ti y Dios. Todo aquello que toma un lugar diferente de primero. Busca primero el reino de Dios. Busca primero al Señor. Todo aquello que sea antes que el Señor es un ídolo en tu vida. Es decir, pecado en tu vida. Y dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Arrepiéntete de tu pecado. Segundo dice, preparad vuestro corazón a Jehová. Ese corazón ahora, Señor, he quitado algo. Ahora, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y el Señor dice, santifícamela. Eso quiere decir, Señor, antes servía al pecado, servía al mundo, servía a mi carne y ahora me doy media vuelta, 180 grados. Hermanos, hay muchas iglesias que predican 90 grados. Mira, tú ibas en el mundo, ahora date una vuelta de 90 grados y sigues teniendo el mundo y sigues haciendo lo mismo y tienes al Señor también. No, son 180 grados, la espalda total. Ya nunca más. El pasado es prioritario en mi vida. Mira, yo tocaba ron, y ahora me he convertido al Señor y ahora toco para el Señor. Así no va. Así no va. Y muchas veces nuestras vidas son así. Me convierto al Señor en un momento de emoción, pero no dejo nada de lo que era mi vida. Sigo practicando esto y voy yendo a sitios y haciendo y bebiendo y haciendo, y borrachándome, quiero decir, y tomando. No, eso no es. Y no son, en realidad no es, no hago. En realidad es, le doy al Señor mi vida. Y cuán difícil es cuando no le damos al Señor. Y termino con, y solo a Él servir, dedicad al Señor. Ahora dices, ahora que estoy santificado, ahora mi vida está dedicada para servirle a Él, y Él entonces obra maravillosamente en tu vida. Él es nuestra protección, Él es nuestro librador, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra confianza. Y gloria a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Allí Dios les libró de los filisteos, esa es la historia que saltaron porque tenía que terminar, le libró de los filisteos, les dio una gran victoria sin hacer nada más que entregar sus vidas al Señor. Has entregado tu vida al Señor. Le has dicho, Señor, aquí está mi vida en tus manos. Haz con ella como tú quieras, instrúyeme en tu palabra y yo te obedeceré y entregaré todo a ti, porque tú lo has hecho todo por mí. El Señor Jesucristo fue a la cruz para hacer todo lo que tú y yo teníamos que hacer. Morir, ser crucificado, ser sepultado, y Él resucitó para que tú y yo, al confiar en Él, tuviéramos nueva vida. Así que, qué bendición tan grande que podrían decir Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Nos ha ayudado hasta hoy el Señor. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, nosotros no debemos proclamar también que nuestro gran Dios, el inmutable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha ayudado hasta hoy. ¿No deberíamos nosotros decirlo? ¿No deberíamos nosotros demostrar gratitud al Señor dándole gloria, toda la gloria, honra y honor? ¡Qué bueno! El Señor nos ha ayudado en todo momento. Y dice la palabra de Dios que Samuel edificó un altar y allí adoró y le dio culto, volviendo a Ramá. Y volviendo ahora aquí a la iglesia, aquí tenemos un lugar para adorarle, para darle culto y honrarle.
y que Él repase nuestra vida y nos hable. Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Vamos al Señor en oración.